Capítulo 9. El proceso de transformación. Cuando acepté a Cristo como mi Salvador, la percepción subjetiva de mi persona no se transformó automáticamente. No disfruté de una victoria inmediata sobre mi pasado. El proceso de cicatrización fue largo y un poco desalentador. Sin embargo, cuando confié en Cristo, recibí el Espíritu Santo, que me ayudaba a sanar las viejas heridas y a restaurar mi verdadera identidad. Desde ese momento he vivido un proceso de crecimiento, aprendiendo a mirarme con los ojos de Dios y a proceder en conformidad. Los cambios positivos que hoy veo en mí me parecen increíbles, pero todavía, luego de todos estos años, el proceso continúa y continuará hasta el día de mi muerte. Lo mismo es cierto en tu caso. En el momento de tu conversión, Cristo te convierte en una nueva persona. A partir de ese momento comienza el proceso para entender cuál es tu verdadera identidad. Pablo nos dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. 2 Corintios 5:17. Si te pareces a mí, preferirías que algunas de las circunstancias de tu pasado hubieran cambiado. Por ejemplo, mi niñez con un padre alcohólico y todos mis recuerdos no se esfumaron cuando me convertí a Cristo. Quizás tú también tengas algunas experiencias que preferirías que desaparecieran porque afectan negativamente el concepto que tienes de ti y de la vida. Pero la novedad a la que alude Pablo es de naturaleza espiritual. Describe los cambios internos que en las primeras semanas y meses después de nuestra conversión comienzan a suceder cuando emprendemos el crecimiento espiritual. Mis padres, mis maestros, mis compañeros y la cultura que forman parte de mi historia no cambiaron, pero mi interpretación de esas influencias experimentó un cambio gradual. Tu experiencia quizás sea semejante. Si te criaste con un padre violento, no puedes regresar a la niñez y revivirla con un padre cariñoso. El pasado está encerrado en el pasado, no puedes regresar en el tiempo y cambiarlo. Quítenle las vendas. Si bien el Espíritu Santo realiza la obra transformadora inicial, Dios ha decidido enviar a otros creyentes para que nos ayuden en el proceso. La historia de cómo Jesús reaccionó cuando murió Lázaro es una ilustración del proceso de transformación. Cuando Jesús llegó al sepulcro de su difunto amigo Lázaro, gritó: «Lázaro, sal fuera». Juan 11:43. Obedeciendo a su Señor, resucitó el hombre que hacía 4 días que había muerto. Lázaro comenzó una vida nueva. A Lázaro lo habían envuelto en un sudario, empapado con especies para conservar el cadáver. Las palabras de Jesús atravesaron las vendas, les infundieron vida nueva a ese cuerpo, y Lázaro salió del sepulcro envuelto como una momia. Pero al salir del sepulcro, Lázaro ya no necesitaba esas vendas, eran definitivamente un estorbo para cualquier actividad. Entonces Jesús les dijo a sus parientes y amigos: quítenle las vendas y dejen que se vaya. Juan 11:44. Sus parientes y amigos lo ayudaron a deshacerse de las vendas, lo liberaron para permitirle experimentar su vida nueva. Cuando Cristo lo llamó, todavía estaba envuelto con las vendas. Hubo un proceso. A Lázaro le quitaron las vendas después de resucitar. Esta historia ilustra el proceso de transformación que ocurre en nuestras vidas. Cuando nos convertimos en cristianos, Cristo nos da vida nueva. Es como si nos dijera: sal fuera, deja atrás tu existencia vieja y muerta. Ven a disfrutar la vida nueva que tengo preparada para ti. Resucita. Cristo es el iniciador de la nueva vida. Su poder pone en marcha el proceso de transformación. Pero al igual que Lázaro, emergemos del sepulcro de nuestro pasado cubiertos con vendas, envueltos por las influencias negativas de nuestra familia, los maestros y nuestros compañeros, inmovilizados por un autorretrato imperfecto. La invitación de Cristo atraviesa las vendas, aquellas cosas que nos sujetan, y comenzamos efectivamente una vida nueva. Pero las vendas que nos cubren no nos permiten caminar bien. Necesitamos librarnos de esa percepción subjetiva imperfecta y deshacernos de las influencias negativas. El Señor podría haber permitido que Lázaro mismo se deshiciera de sus vendas como una manifestación del poder divino, pero no lo hizo. Cristo prefirió involucrar a las personas que conocían a Lázaro. Les dijo a sus amigos y parientes: quítenle las vendas, participen ustedes del proceso y libérenlo de las vendas. Ayúdenlo en el proceso de transformación.
Lo mismo hace Cristo con nosotros. Continúa el proceso de transformación trayendo a otros creyentes a nuestras vidas, personas que nos aman lo suficiente para ayudar a mirarnos con los ojos de Dios. Más adelante en el capítulo 13, la búsqueda de un entorno propicio para la transformación, analizaremos la importancia que tienen otros creyentes en el proceso de la transformación. Descubre quién eres. No basta con tener presente que la transformación se trata de un proceso iniciado por el Espíritu Santo y asistido por otros creyentes. También es importante comprender otra dinámica fundamental. No nos convertimos en una nueva persona por cambiar nuestro comportamiento. Descubrimos la persona que ya somos en Cristo y vivimos en conformidad con ella. Reflexionemos por un instante sobre las dos partes de esta afirmación. No nos convertimos en una nueva persona por cambiar nuestro comportamiento. A muchos cristianos recién convertidos se los exhorta a comenzar a hacer cosas para activar el proceso de crecimiento espiritual. Consejeros muy bien intencionados desafían a los recién convertidos a estudiar la Biblia, memorizar versículos, concurrir a la iglesia tan seguido como les sea posible, testificar a otros y reemplazar las costumbres viejas pecaminosas por hábitos piadosos. En nuestro afán por ver a los nuevos creyentes afianzados en la fe, damos a entender que las actividades espirituales transformarán su identidad espiritual. No nos convertimos en una nueva persona por cambiar nuestro comportamiento. Descubrimos la persona que ya somos en Cristo y vivimos en conformidad con ella. No quiero que se me interprete mal. Estoy totalmente a favor del estudio de la Biblia, de la asistencia a la iglesia y del testimonio de nuestra fe. Sin embargo, la activa participación en estas actividades no es de por sí la transformadora. Consideremos la segunda parte de esta importante afirmación. Descubrimos la persona que ya somos en Cristo y vivimos en conformidad con ella. Dios no nos amará, valorará y considerará competentes por estudiar la Biblia, asistir a la iglesia y testificar. Ya tiene ese concepto de nosotros porque eso es lo que realmente somos. No nos ganamos nuestra identidad como hijos amados de Dios. Somos los hijos amados de Dios. Darnos cuenta de esa verdad nos permitirá vivir en conformidad y actuar en consecuencia. Mi amigo David Ferguson se convirtió a Cristo cuando tenía algo más de 20 años. Los líderes cristianos, con la mejor de las intenciones, lo animaron inmediatamente a dedicarse al estudio bíblico para ayudarlo a crecer en la fe. Le dieron material a montones para desafiarlo a escudriñar porciones de las Escrituras y así permitirle descubrir promesas que reclamar, pecados que evitar y mandamientos que obedecer. Era un proyecto de estudio muy completo y David se metió en el corazón pasando horas y horas escarbando en la Biblia. Pero al cabo de unas pocas semanas, David estaba agotado. Estaba tan atareado buscando versículos para crecer que había perdido de vista el propósito mismo del ejercicio. Entonces dejó a un lado los libros de estudio y prestó más atención a conocer personalmente al Dios de la Biblia, el Dios que tan maravillosamente lo había salvado. Esta búsqueda lo condujo nuevamente a la palabra, pero su motivación era completamente distinta. En lugar de escudriñar sus páginas para convertirse en alguien, ahora leía la palabra para captar el sentir de aquel que lo había hecho alguien. Desarrollamos una relación estrecha con Dios para mirarnos tal y como Él nos mira. David es hoy una de las personas más conocedoras de la palabra, pero lo que es más importante, está más íntimamente en contacto con el Dios de la palabra que la mayoría de los líderes cristianos. Él aprendió muy pronto que lo primordial para el crecimiento cristiano es conocer a Dios para mirarnos a través de sus ojos. Cada uno debe integrarse a este proceso para discernir su verdadera identidad. La transformación de un sentido imperfecto de identidad es una representación más fiel de lo que somos en Cristo y es resultado de ser alguien y no de hacer cosas. Desarrollamos una relación estrecha con Dios para mirarnos tal como Él nos mira. Leeremos, aprenderemos de memoria y meditaremos sobre la Biblia porque antes que nada queremos conocer el sentir de Dios. Cuanto más discernimos el sentir de Dios, más comprendemos que para Él somos dignos de ser amados, valiosos y competentes. Para conocer el sentir de Dios, la Biblia nos muestra la verdad de nuestra identidad. En sus páginas, Dios nos da a conocer su sentir acerca de lo que somos.
Si lo que tú piensas o sientes con respecto a ti mismo no se ajusta a la descripción de la Biblia, padeces un error de identificación. La transformación de tu retrato interno está ligada de manera inseparable a tu creciente entendimiento de la verdad bíblica con respecto a tu persona. Scott, de 34 años, se convirtió a Cristo cuando estudiaba en la universidad. Sin embargo, no ha dejado de sentirse culpable desde entonces. De adolescente, Scott mantuvo una relación homosexual secreta con un hombre mayor. Después de confiar en Cristo, Scott cambió su estilo de vida porque sabía que la homosexualidad es un pecado según las Escrituras. Pero Scott no puede eludir el sentimiento de que Dios todavía lo condena por su pecado pasado. Se siente como un cristiano de segunda y cree que Dios nunca podrá confiarle un ministerio importante por causa de su error en la adolescencia. Como resultado, se siente derrotado la mayor parte del tiempo. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, nos declara Romanos 8:1. ¿Quién tiene un cuadro exacto de la verdadera identidad de Scott? Scott, que se considera condenado y de poco valor, o Dios, que ha perdonado a Scott de su pecado y ya no lo condena? Dios, por supuesto. En Romanos 8:1 vemos la actitud de Dios con respecto a Scott. Él ha sido perdonado, está limpio. El sentido imperfecto de identidad de Scott solo comenzó a cambiar a medida que la verdad de Romanos 8:1 transformó el concepto que él tenía de sí mismo. Tendremos muchas dificultades para entender cómo Dios nos considera sin la ayuda de la palabra de Dios. Es como aquel regalo insólito que le hicieron a un hombre por su cumpleaños. Como a este hombre le encantaban los rompecabezas, un amigo le compró 2 rompecabezas, pero intercambió las tapas de las respectivas cajas para gastarle una broma. El hombre se sintió completamente frustrado cuando intentó armar el primer rompecabezas. Usando la tapa como guía, no podía encontrar ningún sentido a las piezas dentro de esa caja. El segundo rompecabezas le resultó igual de difícil, hasta que su amigo le explicó lo que había hecho. Igual frustración experimentamos si intentamos entender nuestra identidad utilizando una tapa equivocada como guía. Si nuestros sentimientos, juicios y experiencias personales son el criterio para definirnos, armar nuestra verdadera identidad nos resultará difícil. La palabra de Dios debería ser nuestra guía. Cuanto más a tono estemos con la imagen de Dios, más fácil será armar las piezas de nuestra vida para que concuerden con esa imagen. Debemos usar la imagen correcta de lo que somos, la Biblia, si queremos experimentar la transformación que necesitamos. ¿Quién es Dios? Para mirarnos con los ojos de Dios es fundamental que conozcamos quién es Dios. La descripción de Dios en las páginas de las Escrituras nos revela lo que Él siente por nosotros. Cuanto más aprendemos acerca de Dios, más comprendemos por qué nos ama, nos valora y nos considera competentes. Reflexiona sobre los siguientes atributos de Dios según las Escrituras. Cada faceta de su carácter está en esta lista te ayudará a comprender mejor por qué nos considera de ese modo. Podrás reconocer algunas de esas afirmaciones de las preguntas que formulamos al final de cada capítulo para ayudarte a descubrir lo que el Dios de amor de veras siente por ti. Dios es el Rey del universo. Salmo 24:8, Primera de Crónicas 29:11, Segunda de Crónicas 20:6. Todas las circunstancias de tu vida están en sus manos. Él dirige tu vida. Dios es recto. Salmo 119:137. Solo hará lo que sea bueno para ti, no puede pecar contra ti. Dios es justo. Deuteronomio 32:4. Siempre será justo contigo. Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Quiere que siempre tengas lo mejor en la vida. Dios es eterno. Deuteronomio 33:27. El plan de Dios para tu vida trasciende el tiempo, es eterno. Dios conoce todas las cosas. Segunda de Crónicas 16:9. Salmo 139 del 1 al 6. Conoce todo sobre ti, el pasado y el presente, y sabe cómo hacer que todo redunde para bien, incluso tus peores experiencias. Dios está en todas partes. Salmo 139, 7-10. No puedes escaparte, Él siempre te cuidará. Dios lo puede todo. Job 42:2. Dios puede hacer todo lo necesario para cumplir su propósito en tu vida. Dios es verdad. Salmo 31:5. Dios no te puede engañar. Dios no cambia. Malaquías 3:6. Dios no cambia de humor. Puedes confiar en Él.
Dios es fiel, Salmo 33:4, Éxodo 34:6. Puedes creer que Él hará lo que dice. Dios es santo, Apocalipsis 15:4. Cualquier cosa que haga en tu vida estará en armonía con su carácter santo. ¿Quién eres tú según Dios? La Biblia también nos revela lo que Dios dice de tu persona, nos revela lo que siente por ti. Los elementos de identidad que señalamos en lo que resta de este capítulo son de veras tuyos desde el mismo momento en que confiaste en Cristo como tu Salvador y Señor. Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo. 1 Corintios 12:13. En el momento de la salvación todos fuimos bautizados en Cristo, el fundamento de nuestra nueva identidad. Los primeros 2 capítulos de la epístola de Efesios contienen una dosis concentrada de tu verdadera identidad como nueva criatura en Cristo. Los siguientes pasajes describen nuestra situación en Cristo. Fíjate en esto. Estas afirmaciones de la palabra de Dios ya son ciertas en tu caso porque estás en Cristo. Forman parte de tu identidad. Son independientes de tu desempeño como creyente. Las presento en primera persona para que puedas leer y releer esta lista tantas veces como quieras para que tu percepción concuerde con la que Dios tiene de ti. Me bendijo en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Efesios 1:3. Me escogió en Él antes de la creación del mundo para que sea santo y sin mancha delante de Él. Efesios 1:4. Me predestinó para ser adoptado como hijo suyo por medio de Jesucristo. Efesios 1:5. Tengo la redención mediante su sangre. Efesios 1:7. Tengo el perdón de mis pecados. Efesios 1:7. Me selló en Cristo con el Espíritu Santo. Efesios 1:13. Hay una verdad que Pablo quiere que entendamos gracias a nuestra situación en Cristo. Grandes cosas se hacen realidad en nosotros. Por eso ora, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Efesios 1:18-19. Dios es el primer interesado en que nos miremos como Él nos mira. Pablo luego continúa describiendo la resurrección y ascensión de Cristo y que ahora está sentado a la derecha del Padre. Lee Efesios 1:20-23. Más adelante nos dice que Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él al lado del Padre. Lee Efesios 2:6. En el segundo capítulo continúa describiendo el creyente desde la perspectiva de Dios. Nuevamente presento estas afirmaciones en primera persona. Tengo vida con Cristo. Dios me resucitó con Cristo. Estoy sentado con Cristo en las regiones celestiales. Soy salvo por su gracia. Soy hechura de Dios. Tengo acceso al Padre por el Espíritu. Además de estas dosis concentradas que encontramos en Efesios 1 y 2, la palabra de Dios tiene abundantes descripciones de cómo nos mira Dios. La lista a continuación son otras afirmaciones que reflejan tu verdadera identidad. Repítelas en voz alta tan seguido como te sea posible. Medita sobre estas verdades en el transcurso de la semana para que Dios pueda usarlas para iluminar tu retrato y tu verdadero autorretrato. Tengo paz con Dios. Romanos 5:1. Soy hijo de Dios. Juan 1:12. El Espíritu Santo habita en mí. 1 Corintios 3:16. Tengo acceso a la sabiduría de Dios. Santiago 1:5. Dios me ayuda. Hebreos 4:16. Tengo la reconciliación con Dios. Romanos 5:11. No tengo ninguna condenación. Romanos 8:1. He sido justificado. Romanos 5:1. Tengo la justicia de Dios. Romanos 5:19 y 2 Corintios 5:21. Soy embajador de Cristo. 2 Corintios 5:20. Tengo el perdón de pecados. Colosenses 1:14. Dios me ama con amor eterno. Jeremías 31:3. Soy el aroma agradable de Cristo para Dios. 2 Corintios 2:15. Soy templo de Dios. 1 Corintios 3:16. Soy intachable e irreprochable. Colosenses 1:22. Soy la sal de la tierra. Mateo 5:13. Soy la luz del mundo. Mateo 5:14. Soy una rama de la vid de Cristo. Juan 15:1-5. Soy amigo de Cristo. Juan 15:15.
Cristo me ha elegido para que lleve fruto. Juan 15:16. Soy coheredero con Cristo y tendré parte con Él. Romanos 8:17. Estoy unido al Señor, somos un solo espíritu. 1 Corintios 6:17. Soy miembro del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:27. Soy santo. Efesios 1:1. Mi vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3:3. Soy escogido de Dios santo y amado. Colosenses 3:12. Soy hijo de luz. 1 Tesalonicenses 5:5. Tengo parte en el llamamiento celestial. Hebreos 3:1. Dios me santificó. Hebreos 2:11. Soy una de las piedras vivas de Dios con la cual se está edificando una casa espiritual en Cristo. 1 Pedro 2:5. Soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. 1 Pedro 2:9-10. Estoy arraigado y edificado en Cristo. Colosenses 2:7. He nacido de Dios y el maligno no me puede tocar. 1 Juan 5:18. Tengo la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. Puedo acercarme a Dios con libertad y confianza. Efesios 3:12. Dios me libró del dominio de Satanás y me trasladó al reino de Cristo. Colosenses 1:13. Tengo plenitud en Cristo. Colosenses 2:10. Tengo el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteos 1:7. Dios me ha hecho preciosas y magníficas promesas. 2 Pedro 1:4. Mi Dios proveerá todo lo que necesite. Filipenses 4:9. ¿Puedes mirar con más claridad lo que Pablo quería decir cuando afirmaba que eras una nueva creación en Cristo? Una de las claves para la transformación de tu sentido de identidad es reconocer que algo magnífico tuvo lugar en tu vida cuando depositaste tu confianza en Cristo. En palabras de Pablo, ahora llevas puesta la naturaleza que se va renovando en conocimiento e imagen de su Creador. En principio, aunque muchos de estos sean cristianos, no eres lo que tus padres, tus maestros o tus amigos dicen que eres. No eres tampoco producto de tus experiencias religiosas, aunque muchas de ellas sean positivas. De ningún modo eres lo que la cultura mundana dice que eres. Eres ni más ni menos lo que Dios dice que eres. Cuanto más repitas en voz alta e interiorices la imagen verbal que Dios presenta de ti en las Escrituras, más podrás crecer y asemejarte a esa imagen. Eres ni más ni menos lo que Dios dice que eres. En los siguientes 3 capítulos analizaremos cómo puede contribuir a la transformación de tu retrato interior el profundizar en el conocimiento práctico de Dios el Padre, Jesucristo, el Hijo y el Espíritu Santo.